Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Sectores Circulares. El objetivo, calcular área y perímetro de sectores circulares. Veamos las siguientes definiciones. Circunferencia. Es una curva plana y cerrada, tal que todos sus puntos están a igual distancia del centro. Entonces, esta línea negra es lo que corresponde a una circunferencia. Definamos círculo. El círculo es una región del plano delimitada por una circunferencia, es decir, toda la región que está dentro de la circunferencia, todo lo que está pintado. Veamos los elementos del círculo y la circunferencia. Veamos el radio. El radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Se designa con la letra R, donde el segmento OA correspondería al radio, donde O corresponde al punto centro de la circunferencia y A a un punto cualquiera de la circunferencia. Veamos el diámetro. Es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de una circunferencia. Se le conoce con la letra D. El segmento que va entonces desde A hasta B, pasando por el centro de la circunferencia, es lo que conocemos como diámetro, o el segmento AB. Además tenemos que el diámetro está compuesto por un radio más otro radio, o decimos también que el diámetro es igual a 2 veces un radio. Veamos el arco. El arco es cualquier curva continua que une dos puntos de la circunferencia. Por lo tanto, este pedazo de circunferencia, este segmento de circunferencia, es lo que se conoce como arco. Se designa con la letra del punto A y el punto B y una curva sobre las dos letras, o solamente la palabra arco. Veamos lo que es una cuerda. Una cuerda es el trazo cuyos extremos son dos puntos de una circunferencia. Si unimos dos puntos cualquiera de una circunferencia, a eso llamaremos cuerda. Si unimos estos dos puntos por el centro de la circunferencia, también se conoce como cuerda mayor, que sería igual al diámetro. Tenemos cuerda entonces, el trazo que une dos puntos de una circunferencia. Ángulo del centro. Es el ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Y los lados de este ángulo corresponden a radios de la circunferencia. Aquí denotamos entonces el ángulo AOB igual a alfa. Regiones de un círculo. Sector circular. ¿Qué es un sector circular? Es una porción del círculo, es una parte del círculo que está delimitada por dos radios, que son estas líneas que van del centro hasta el extremo de la circunferencia, y un arco. Esta porción entonces del círculo corresponde a lo que es un sector circular. Segmento circular. Es una porción del círculo, es una parte del círculo que está limitada por una cuerda, que sería esta línea de acá, una cuerda, y el arco correspondiente a esa cuerda. Corona circular. Es una figura delimitada por dos circunferencias, una circunferencia mayor y otra circunferencia menor, concéntricas, es decir, que ambas comparten el mismo centro. Trapecio circular. Es la parte de una corona circular
comprendida entre dos radios pero del círculo mayor. Vemos a continuación el número pi. El número pi representa el cociente o división entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Tomando este círculo, que es una cinta adhesiva, vamos a aproximar más o menos el valor de pi. Para eso entonces vamos a medir el contorno de este círculo, el contorno de esta cinta, que sería la longitud de la circunferencia. Aproximadamente va a medir 27,7 centímetros. A continuación vamos a medir el diámetro de esta circunferencia. Mide aproximadamente 8,8 centímetros. Y vamos a calcular pi según la definición. Vamos a aproximar el número pi. Según la definición sería la medida de la circunferencia dividida por el diámetro. Para este ejemplo particular sería 27,7 aproximadamente dividido por 8,8. Si hacemos la división vamos a encontrar el valor 3,1477277 infinito, que es muy cercano al número pi. Entonces, esta división que hemos hecho corresponde a una división que siempre vamos a obtener al tomar cualquier círculo o la longitud de la circunferencia dividida por su diámetro. Siempre vamos a obtener el número pi. Generalmente el número pi se utiliza solamente con dos decimales, 3,14, ya que corresponde a un número decimal infinito no periódico. Y en algunos casos también se toma como número 3, igual a 3. Teniendo entonces claro lo que es el número pi, que es igual a constante 3,14 o igual a 3, veamos el siguiente concepto. Perímetro de la circunferencia. Tenemos entonces el O, que corresponde al centro de la circunferencia, R, que corresponde al radio de la circunferencia, y D, que corresponde al diámetro de la circunferencia. Vamos a definir el perímetro con la letra P como la longitud de la circunferencia, es decir, el contorno de la circunferencia, solo el contorno. Ya sabemos que la longitud de la circunferencia o perímetro dividido por el diámetro es igual a la constante pi. Si despejamos P, tenemos que D, que corresponde al diámetro que está dividiendo, va a pasar multiplicando a pi. Y me va a quedar la relación P, que es perímetro, igual a diámetro por pi. Pero además sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, en esta fórmula vamos a poder reemplazarlo como 2 por r. En la fórmula entonces, diámetro por pi, me va a quedar igual a 2 veces el radio por pi, lo que se acostumbra a escribir generalmente como 2pi por r. Entonces, el perímetro de una circunferencia de radio r será igual a 2 por el número pi, que es un valor constante, por el radio. Veamos el ejemplo. Dice, calcula el perímetro de la siguiente circunferencia, considerando pi igual a 3,14. Veamos el ejemplo 1. OB, que es OB, es el segmento que va desde el centro de la circunferencia a un extremo de ella, por lo tanto es el radio. No me dice que es radio, pero por la figura debo identificar que es el radio. Entonces ya tenemos el radio, que sería 4,2. Tenemos la fórmula del perímetro, o sea, el contorno de la circunferencia, solo el contorno, la medida de este círculo. Es 2pi por r. Reemplazamos entonces, nos quedaría 2 multiplicado por pi, y pi, según el enunciado, está
expresado en 3,14, por lo tanto lo reemplazamos como 3,14. Por el radio, según la figura, el radio mide 4,2. Resolvemos entonces 2 por 3,14, que nos daría 6,28, y posteriormente 6,28 multiplicado por 4,2. Y eso nos da 26,376 centímetros. Es decir, que el contorno de esta figura con un radio de 4,2 centímetros es aproximadamente 26 centímetros. Solamente el contorno. Vemos el siguiente ejemplo. Dice AB es igual a 9,5 centímetros. Pero ¿qué es AB? Es una cuerda que pasa justo por el centro de la circunferencia y por lo tanto corresponde a un diámetro. Tenemos entonces que el diámetro es igual a 9,5 centímetros. Pero podríamos ocupar la fórmula de perímetro, que es igual al diámetro por pi. Por lo tanto me quedaría que el perímetro es igual a 9,5 multiplicado por pi, que en este caso se consideró como 3,14. Me queda entonces que el perímetro será igual a 9,5 por 3,14 y obtenemos que el perímetro de esta circunferencia con un diámetro de 9,5 tiene un perímetro o la longitud del contorno igual a 29,83 centímetros. Veamos el perímetro de un sector circular. Recordemos que el sector circular es una porción del círculo que está delimitada por dos radios y un arco. Como acá quiero calcular el perímetro, solamente sería el contorno de este sector circular. El contorno de este sector circular. Tenemos entonces ¿qué elementos? El radio, el ángulo del centro y el arco. Entonces solamente quiero el contorno de este sector circular. El perímetro entonces del sector circular sería igual al radio más el otro radio más la medida del arco. Sabemos por la fórmula que el perímetro, que es la circunferencia completa, la longitud de la circunferencia completa, sería igual a 2 por pi por r. Por lo tanto, para calcular el arco, que es una parte del perímetro, vamos a tomar la fórmula del perímetro, que es 2pi por r, y esta la vamos a multiplicar por el ángulo del centro dividido por 360. Esta fórmula entonces me va a dar la medida del arco, cuánto mide la longitud del arco que va desde A hasta B. Sería 2pi por r multiplicado por el ángulo del centro dividido por 360. Pero el radio más radio lo podríamos resumir como 2r. Por lo tanto, la fórmula general para calcular el perímetro de un sector circular será 2 veces el radio más 2πr por el ángulo, todo esto dividido por 360. Veamos a continuación entonces algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Dice, ¿cuál es el perímetro del sector circular? O sea, solo este contorno, lo que va desde A, O, B y el arco, solo el contorno del sector circular. Y considerando pi igual a 3. Tenemos el radio, 2 centímetros, por lo tanto OB también será 2 centímetros. Tenemos el ángulo del centro, que es igual a 120, que le corresponde el arco AB. Primero entonces vamos a calcular la medida del arco AB, cuánto mide desde A hasta B. Tenemos la fórmula entonces, que sería igual a 2 por pi, que en este caso va a valer 3, por el radio, que vale 2, por el ángulo del centro que comprende este arco, que sería igual a 120, todo esto dividido por 360.
Podemos multiplicar 2 por 3, 6, 6 por 2, 12 y 12 por 120, 1440. Todo esto dividido por 360. Simplificamos o dividimos y obtenemos que la medida del arco es igual a 4 centímetros. Es decir, que desde A hasta B esto mide 4 centímetros. El perímetro entonces, ¿cómo lo calculamos? Es 2 veces el radio más la medida del arco. El radio es 2, y que sería 2 veces 2 o 2 más 2, 2 veces 2 más la medida del arco. Resolvemos 2 por 2, 4 y el perímetro entonces del sector circular es igual a 8. Si lo vemos en la figura sería 2 más 2 más 4, solo en contorno del sector circular. Veamos el ejemplo número 2. Dice cuál es el perímetro del sector circular considerando pi igual a 3, donde me dice aquí que OA, o sea sería radio, que es igual a OB, que también sería radio, igual a 4 centímetros. Me indican acá que el ángulo alfa, que sería el ángulo del centro que comprende el arco AB, es igual a 90 grados. Tenemos el radio entonces igual a 4, el ángulo del centro 90, y vamos a calcular el arco AB, cuánto mide desde A hasta B. Aplicamos la fórmula, que sería 2 por pi, que en este caso se considera igual a 3, por el radio, que vale 4, por el ángulo del centro que comprende el arco, que sería 90, todo esto dividido por 360. Podemos multiplicar o también podríamos simplificar. En este caso vamos a simplificar. Vamos a simplificar el 90 en el 360. 90 en 90 cabe 1. 90 en 360, 4. Volvemos a simplificar. Ahora podemos simplificar por 4. El 4 en el 4 cabe una vez y el 4 en el 4 una vez. Y me quedaría entonces que la medida del arco AB es igual a 6. Es decir, que desde A hasta B hay 6 centímetros. Ahora ya podemos calcular el perímetro del sector circular. Haremos la fórmula o solamente, como tenemos ya la figura, podemos sumar directamente. Sería entonces, según la fórmula, 2 veces el radio, o sea, 2 por 4, más la medida del arco de la circunferencia. Resolvemos 2 por 4, que sería 8, más 6, 14. Por lo tanto, todo este contorno del sector circular, o el perímetro de este sector circular, es igual a 14 centímetros. Siguiente concepto, área del círculo. Tenemos O, que sería el centro de la circunferencia, el radio, que sería R, y D, que sería el diámetro. La fórmula es pi por el radio al cuadrado. Pi ya sabemos que es una constante, que es igual a 3,14. Veamos el ejemplo 1. Dice, ¿cuál es el área del círculo? O sea, todo lo que está delimitado por la circunferencia, todo lo que está pintado. Entonces, ¿cuál es el área del círculo de radio 1,2 y pi igual a 3? La fórmula entonces es pi por el radio al cuadrado. Resolvemos las potencias y reemplazamos pi por el número 3. Pi lo reemplazamos por 3, 1,2 al cuadrado es igual a 1,44. Resolvemos la multiplicación, 3 por 1,44 y nos da 4,32 centímetros cuadrados. Significa que esta superficie que está pintada equivale a 4,32 centímetros cuadrados. Vemos el segundo ejemplo. Calcula el área de la siguiente corona circular si la medida de OB es igual a 7 centímetros, la medida de A a B es igual a 3 centímetros y considerar pi igual a 3.
Entonces, el área de la corona circular la podremos calcular con la siguiente fórmula. Sería el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Veamos el radio del círculo mayor, que sería la distancia desde O hasta B. Según el problema me dice que es 7 centímetros. Me dice que la medida AB, el segmento AB, es igual a 3 centímetros. Por lo tanto, el radio de la circunferencia menor será igual a 4 centímetros. O sea, desde O hasta A habrán 4 centímetros. Calculemos entonces el área del círculo mayor. Tenemos la forma del círculo. Área del círculo mayor entonces sería pi por el radio al cuadrado. Pi lo reemplazamos por 3 y resolvemos 7 al cuadrado. Sería 3 por 49 igual a 147. Ahora vamos a calcular el área del círculo menor, que sería pi por el radio al cuadrado. Pi vale 3, el radio vale 4. Reemplazamos pi por 3 y calculamos la potencia, nos quedaría 3 por 16 y 3 por 16, 48. Ya tenemos entonces el área del círculo mayor y el área del círculo menor. Por lo tanto, el área de la corona circular será igual a 147 menos 48. Es decir, 99 centímetros. Es decir, que toda esta pista verde, toda esta línea verde que aquí quedó, todo esto pintado de verde, corresponde a 99 centímetros cuadrados. Veamos el problema número 3. Dice, la longitud de una circunferencia es 48 centímetros. Pregunta, ¿cuál es el área del círculo? Si habla de la longitud de una circunferencia, significa que eso es igual al perímetro. O sea, el perímetro de la circunferencia, el contorno de la circunferencia, es igual a 48 centímetros. Sabemos por la fórmula de perímetro que es igual a 2pi por r, donde pi es la constante 3,14. Por lo tanto, para este problema, 2pi por r me dice que es igual a 48. Me está diciendo aquí que la longitud de la circunferencia es 48. Si aplicáramos la fórmula, entonces 2 por pi por r tendría que ser igual a 48. Vamos a considerar pi igual a 3. Por lo tanto, reemplazando la fórmula, nos va a quedar que 2 por 3, que sería pi, por el radio, que no lo conozco, igual a 48. Resolvemos 2 por 3, 6. Me queda 6 por el radio igual a 48. Despejamos el radio. El 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda 48 dividido en 6. Por lo tanto, el radio es igual a 8. Teniendo el radio, ya podría calcular el área de este círculo. El área del círculo, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Reemplazamos entonces, considerando nuevamente pi igual a 3, por 8 al cuadrado. Resolvemos 8 al cuadrado, que es 64. 64 por 3 nos quedaría igual a 192. Entonces, el área del círculo, cuyo perímetro era igual a 48, es igual a 192 centímetros cuadrados. Veamos ahora el área de un sector circular, es decir, cuánto mide lo que está pintado, solo lo que está pintado. Ya habíamos calculado el perímetro, que es el contorno de este sector circular, de esta porción de círculo. Ahora yo quiero saber cuánto mide esta porción de círculo, el área. Tenemos el radio, alfa, ángulo del centro. Y la fórmula que sería pi por radio al cuadrado, que sería la fórmula de área de superficie. Ahora multiplicado por
alfa, que sería el ángulo del centro, y todo esto dividido por 360. Vemos el ejemplo. Dice, ¿cuál es el área del sector circular? Es decir, todo lo que está pintado de verde, donde pi debemos considerarlo igual a 3,14. El radio vale 3, el ángulo del centro, que comprende el arco, es igual a 120. Tenemos la fórmula entonces. Entonces el área del sector circular sería igual a pi por el radio al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, por el ángulo del centro, todo esto dividido por 360. Como pi ahora vale 3,14, se considera, según el problema, 3,14, vamos a dejarlo hasta el final. Resolvemos las potencias. 3 elevado a 2 es 9, así que me quedaría pi por 9 por 120 partido por 360. Podríamos calcular 9 por 120 dividido por 360 para al final multiplicar por el número pi. O podemos simplificar. Aquí podemos simplificar por 120. Nos quedaría 120 en 121. 120 en 360 nos quedaría 3. Volvemos a simplificar ahora por 3. El 3 en el 9 nos queda 3 y del 3 en el 3 nos queda 1. Después de simplificar entonces nos quedó pi por 3, pero pi se considera como 3,14, por lo tanto reemplazamos y nos queda 3,14 por 3. Y eso nos daría entonces 9,42 centímetros cuadrados. Significa que todo esto que está pintado, toda esta superficie, mide 9,42 centímetros cuadrados. Veamos el ejemplo número 2. Dice, ¿cuál es el área del sector circular si el ángulo A o B es igual a 45, R es igual a 4 centímetros, que sería el radio, y pi considerarlo como 3? Tenemos el radio igual a 4, ángulo del centro igual a 45, tenemos la fórmula. Aplicamos la fórmula entonces para el área del sector circular, que sería igual a pi, que en este caso se considera como 3, por radio al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, por 45 partido por 360. Resolvemos las potencias. 4 al cuadrado nos quedaría 3 por 16 por 45, todo esto dividido por 360. Podemos simplificar aquí por 45, el 45 en el 45 cabe una vez y el 45 en el 360 cabe 8 veces. Nos quedaría entonces 3 por 16 sobre 8. Podemos simplificar por 8, el 8 en el 16 cabe 2 veces y el 8 en el 8 cabe una vez. Nos quedaría entonces finalmente 3 por 2, 6. Significa que el área o lo que está pintado, el área del sector circular, es igual a 6 centímetros cuadrados. Eso entonces con respecto a la clase sectores circulares y el objetivo calcular área y perímetro de sectores circulares.